Esto es lo que vamos a repasar el día de hoy. La idea es que esta actividad, si se llega a demorar mucho, se demore 90 minutos. ¿Listo? Entonces vamos a ir directamente a esto. Teams graba automáticamente y si alguien más está grabando, yo no tengo ningún problema. Yo sé siempre, la gente que me conoce sabe mi política de clase, yo hablo siempre en el mismo tono, entonces yo no tengo problema con eso. Pero para que tengan presente, de nuevo, por la logística de mi manejo de pantallas, lo que va a aparecer en el video es solamente el Photoshop. Otra razón por la que preferiría que hicieran preguntas en voz alta, porque el chat y todo lo demás está es en la pantalla secundaria, no en la pantalla principal. Listo, entonces solo voy a sacar aquí una cosita que la voy a dejar por fuera, solo para mi propio manejo. Y entonces empecemos. Primero que todo, recordemos que cuando hablamos de thumbnails no estamos hablando únicamente de ejercicios de espacios o ejercicios de composición. Thumbnail o miniatura de diagnóstico es toda secuencia de bocetos que se utilice para, para poner a prueba un elemento de un diseño o una parte de un proyecto de desarrollo visual. ¿Listo? Eso para que lo tengan muy presente, para que no empiecen a asociar, como creo que a veces le ocurre a algunas personas en animación o en concept art, la idea de thumbnail con la idea de un ejercicio de fondos. Porque, por ejemplo, en un par de semanas van a empezar a hacer thumbnails de props y objetos, ya sean de personajes o de escenografía. Y van a tener que hacer thumbnails también de personajes y de los componentes que constituyen a un personaje. ¿Listo? Entonces hoy de lo que vamos a estar hablando es básicamente del espacio donde ocurren las cosas. Puede haber objetos dentro de esos espacios, pero es recomendable que por ahora no haya personajes para que la atención no se desvíe fuera de lo que pueda llegar a decir ese espacio, en tanto que lugar o escenario de narrativa. ¿Listo? Les recomiendo mucho, sin distinción de cuál es el nivel que ustedes tengan a nivel de desarrollo de escenarios, traten de pensar en la personalidad que van a tener. Eso es crucial para que más allá de la perfección técnica o carencia de la misma en el diseño de un escenario, traten de darle siempre como un sabor y una carga simbólica y una carga de narración a ese diseño de espacio. ¿Listo? Para eso también es bueno recordar que la idea de hiperrealismo no solamente es algo ingrato a nivel de trabajo, sino tal vez no sea necesariamente lo que ustedes necesitan estar construyendo cuando vayan a buscar esos diseños de espacios y escenarios. ¿Listo? Entonces, primero que todo, hagamos un recuento del diseño de una retícula. Yo soy un firme proponente de la idea. No creo que sea especialmente controversial, tal vez lo sea para más de una persona, pero yo soy un proponente de que esto no es una ley, esto es un principio de organización. Pero si es la que van a utilizar, pues utilícenla. Simplemente es bueno recordar que si hablamos de la retícula como la división del espacio, esa división no debería estar preconfigurada. Esa división puede tener con frecuencia niveles de asimetría que son mucho más intensos que los que dan la mal llamada, en mi opinión, ley de tercios. Pero es una buena idea partir de la retícula. Uno con frecuencia se puede dar cuenta cuando una persona está diseñando de una manera de pronto azarosa un espacio y un escenario. Entonces les sugiero que siempre traten de tener en cuenta esa noción de una división fundamental del espacio. Una retícula puede ser algo muy modesto a nivel de construcción visual. Puede darnos unas indicaciones generales, por ejemplo, como lo que estoy haciendo acá, de lo que queremos hacer con perspectiva, de lo que queremos hacer a nivel de la conducción de la vista del espectador de la imagen. Pero nos va a dar siempre una base sólida sobre la cual empezar a erigir, por decirlo así, los componentes que van dentro de ese espacio. ¿Listo? Como todo, es una cuestión de hábito. Tal vez algunos de ustedes no estén acostumbrados al diseño de retícula o de pronto lo dejan siempre como algo que viene después, como algo que no es tan inmediato en su experiencia. Entonces vale la pena que ya sea en la bitácora o ya sea mediante el uso de dispositivos digitales, tengamos como un fogueo en el uso de la retícula como esa división lógica del espacio. ¿Listo? El cultivar la capacidad de visualización y el utilizar solamente formas básicas, formas geométricas, líneas inclinadas, líneas curvas y líneas rectas para ver qué es lo que puede estar pasando ahí y nada más, creo que puede ser un buen ejercicio.
¿Listo? Tomar fotogramas de películas, de series o screenshots de videojuegos y extraer de esas muestras la retícula de composición también es una buena idea. ¿Listo? No la hagan especialmente complicada, traten de pensar en la esencia de lo que quieren contar. Yo recomendaría cuando se está pensando este componente, piensen en lo que necesitan comunicar como en términos más globales. Es una imagen que pretende comunicar velocidad o estatismo, es una imagen donde lo que se está buscando es profundizar más en el momento, es una imagen que está estableciendo la generalidad de un mundo y a partir de ahí se puede decidir si quieren algo que se lea más hacia los centros o hacia la simetría o algo que por el contrario se lea más hacia lo asimétrico, de pronto hacia tercios, hacia cuartos, hacia quintos, hacia un imbalance intencional. Tengan muy presente también que una de las recomendaciones más básicas que uno puede dar en el uso de retícula es tener un control racional y mínimamente acertado del espacio. Entonces, si al momento de componer ocurre algo como esto, que pasa hasta en las mejores familias, uno tiene un espacio y uno no cae en cuenta de la necesidad de poner una retícula y uno empieza a distribuir objetos dentro de ese espacio y de pronto queda algo por aquí y por aquí queda otra cosa y por aquí hay algo más y por aquí hay otro elemento. Eventualmente todo esto empieza a tener un sabor como a un al riegue o a un esparrame o una ubicación accidental de elementos. ¿Listo? Entonces, de lo más básico que uno puede tener en cuenta es una ubicación asimétrica acompañada de un buen manejo de distribución de formas y tonos, nos puede dar una lectura coherente de una imagen. Entonces, por ejemplo, no voy a ir a tercios, me voy a ir más como hacia cuartos o quintos. Voy a establecer que aquí esté mi punto focal. Si yo me detengo acá, eso no va a ser suficiente, porque cualquier persona tiene derecho a preguntar qué está pasando con todo este resto del espacio, porque ese espacio que se lee como espacio vacío y no como espacio negativo. Para eso también es que sirve la retícula. Si yo digo, ¿qué más le voy a encontrar a una retícula además de punto focal? Le debería encontrar línea o líneas de dirección y buen manejo de contrastes. Contrastes no solamente entendidos como, o entendido más bien, como la interacción o la diferencia entre luz y sombra, sino como la diferencia de cualquier elemento visual que yo pueda percibir dentro de mi imagen. Entonces podemos hablar de contrastes de tamaño, contrastes de cantidad, contrastes de forma, contrastes de nivel de acabados, contrastes de color, ya sea desde saturación o desde armonía cromática, contrastes desde agrupamiento versus formas individuales, contraste desde la orientación o dirección que sigan las formas. Cualquier elemento que ustedes puedan categorizar dentro de una imagen está sujeto a recibir contraste. Uno puede decir, por ejemplo, contraste en diseño de personajes. ¿Puede haber? Sí. La diferenciación entre que se lee más humano y más animal, más cartoon o más realista, eso es otro ejemplo de contraste. Pero el caso es que lo que uno pueda categorizar dentro de una imagen se puede graduar a nivel de diferenciación. Si alguien no me está entendiendo eso, a lo que me refiero es a esto. Si yo, por ejemplo, voy a categorizar el tamaño como un elemento perceptible dentro de la imagen, yo podría decir, tengo un elemento 1 y tengo un elemento 2 y a nivel de tamaño su contraste es alto. Pero si yo digo, tengo un elemento 1, tengo un elemento 2, tengo un elemento 3, de pronto un cuarto, de pronto un quinto, aquí hay un mayor nivel de gradualidad a nivel de su contraste de tamaño. La forma no está cambiando, el tono no está cambiando, pero estamos viendo ejemplo 1 y ejemplo 2 de contraste. Y no tenemos, en este momento no estamos hablando de nada que tenga que ver ni con iluminación, ni con acabados, ni nada, simplemente el tamaño de las cosas. ¿Listo? Entonces, esa idea de que de pronto al principio suena un poquito al revésada, de como separar todos los elementos de la imagen y tratar de ubicar dentro de cada uno de ellos qué hay a nivel de diseño, qué hay a nivel de contraste, eventualmente se vuelve muy natural a medida que uno va practicando estas cosas. ¿Listo? Pero entonces, esas son mis recomendaciones generales de retícula. Vale la pena recordar otra vez, por lo que pues yo con frecuencia ataco mucho esto, ni siquiera en los trabajos de los estudiantes, sino siempre en las explicaciones que yo doy de estos asuntos. Esto está perfectamente bien. Yo simplemente diría, así como el realismo pictórico no debería ser su código de representación predeterminado, sino debería ser una serie de toma de decisiones, el uso de una retícula, sea o no de tercios, debería también surgir de una toma de decisiones y no ser una decisión
automática. Pero si dentro de sus análisis de narrativa, secuencia, storyboard y demás determinan que esto es lo que les sirve para componer bien, pues lo utilizan y no pasa absolutamente nada malo con eso. Confírmeme si hasta aquí, en estos primeros 3 punticos, vamos bien. O si hay algo que valdría la pena reiterar, repetir o aclarar. En voz alta mejor, por favor. Profe, yo siempre he tenido como la duda de, por Cuéntame. ejemplo, si tenemos espacios que son como muy, como cuadriculados, como muy, Ujú. no sé, edificios, Sí, y queremos hacer que hayan líneas que, ¿cómo se, dijiste que se llamaban? Como de líneas guía. dirección. Líneas de Sí, dirección. Ujú. ¿cómo haríamos, o sea, esas líneas de dirección si Ujú. el ambiente en general es muy estático? Ok. Yo diría que ahí, al menos de buenas a primeras, como para no pretender que tengo todas las soluciones de todo, lo que se me ocurre a priori serían dos posibles respuestas. La primera es desde la retícula y desde el punto de vista crear asimetrías para no estar pensando solo en rectángulos. Y desde diseño visual pensar las formas de los edificios para que no sean solo rectángulos. Vamos a meternos ya en los siguientes apartados y vamos aclarando todo eso. Entonces, primero que todo, tengan muy presente que una de las recomendaciones más preliminares que cualquier persona que sepa composición les puede dar es no se queden automáticamente en un pensamiento cuadriculado. Una composición que se lea como un rectángulo que adentro tiene otro rectángulo, por ejemplo la línea de horizonte, y que tiene otros rectángulos. Esto no es que ipso facto o automáticamente esté mal hecho, pero uno tiene derecho a preguntar, ajá, ¿y ahí qué más hay? ¿Qué más hay que no sea solamente cajas dentro de cajas que dentro de cajas? Entonces lo primero que había mencionado, la posibilidad de que nuestra retícula tenga la implicación de un cambio de punto de vista. Y aquí es donde ya nos podemos empezar a meter con temas de perspectiva. Y si uno dice, por ejemplo, vamos a configurar una retícula de tal suerte que las líneas guía, que en la práctica van a ser líneas, cualquier línea de retícula puede ser una línea de dirección, siempre y cuando esté pensada para ayudar a orientar la vista. ¿Listo? Incluso la línea de horizonte con frecuencia puede ser una línea de dirección, sobre todo si esa línea tiene que ver con un vínculo con el punto focal. ¿Listo? Entonces, si yo estoy acá, tengo mi primer punto de fuga y ahora voy a establecer otros dos. Ahorita les voy a hablar un poco más de crear puntos de fuga de manera un poco más pro. Aquí lo voy a hacer muy a priori, solo para poder sacar un mini thumbnail sin tanto aspaviento. Entonces, si yo digo, esta es mi retícula, y mi retícula está guiada explícitamente por una retícula de perspectiva, eso no necesariamente es malo, pero igual uno acá ya puede empezar a hacer una pregunta muy válida, es, listo, chévere las líneas guías de perspectiva, pero ¿dónde se supone que cae la vista? Que también es el problema, por ejemplo, de las cuadrículas. Cuando uno parte de la cuadrícula como retícula de composición, rara vez quedan bien, porque uno tiene derecho a preguntar dónde debe arrancar la lectura de la imagen, que es para lo que sirve el punto focal. Entonces valdría la pena que cuando ustedes en retícula agreguen elementos de perspectiva, que es perfectamente válido, jerarquicen sus líneas para que establezcan también, ok, más allá de la espacialidad, en este caso tridimensional que le quiero dar al thumbnail, quiero también establecer con claridad un inicio, un eje de la lectura de la imagen. Para eso voy a utilizar líneas más oscuras y también de otro color. Para la gente que le guste hacer estas cosas a mano, que pues chévere que no dejen de cultivar su dibujo análogo, es bueno que tengan, que tengan cerca ese lápiz de dos cabezas. El lápiz es un Eberhard Faber, el que es rojo y azul, ese es buenísimo para todo esto. Entonces yo digo, quiero que aquí esté mi punto focal. Ok, ya tengo una noción de dónde quiero que empiece la lectura de la imagen y ahora empezamos a crear nuestra composición. Vamos una nueva capa, vamos a ponerle un nombre alterno, entonces tenemos B y B2 y ahí vamos a poner bocetos que están enlazados, en lugar de que sean bocetos independientes, bajamos acá la opacidad y acá podemos empezar a diseñar
una escena muy básica. Entonces dijimos que no vamos a tratar con personajes, ¿no? Pero es válido que existan objetos. Entonces yo digo, Pille, yo quiero que este sea mi punto focal. Vamos a tener un poste, vamos a sacar algo muy, muy sencillo, muy tranquilo, que parezca como un dibujito muy sencillo que se pueda hacer, por ejemplo, el marcador. Y yo tengo aquí un poste, pero yo puse ahí un punto, el punto focal. ¿Por qué lo puse ahí? Vamos a ubicar algo relevante acá, como por ejemplo un letrero. Vamos a jugar con la idea de, por ejemplo, letreros múltiples, complementando y enriqueciendo el diseño de este elemento central. Y vamos a decir, qué sé yo, esto es un muy sencillo foco urbano. O sea, un poste pues que puede tener de pronto, estas son pantallas, de pronto son letreros. Listo, y ahí tengo un objeto central que no es un personaje, pero es un objeto de mediana complejidad. Ahora cambiemos el tamaño de la línea y vamos a configurar el resto de un espacio que sugiera la idea de lo urbano. Entonces, si estamos en medio de una gran urbe, valga la redundancia, de pronto no alcanzamos a ver el límite de esos edificios. Eso también es parte de lo que esta concepción del espacio a veces no nos permite concebir bien. Yo soy un poco reiterativo con palabras. Lo que quiero decir es, yo quiero comunicar la idea de lo urbano, pero no solo desde una panorámica de ciudad. Me gustaría comunicar la idea de lo urbano, en este caso, desde la noción de estamos metidos en medio de ese espacio urbano. Y eso puede llegar a ser más impactante, más interesante a nivel de diseño, más completo a nivel de narrativa. Es otra decisión que creo que se presta mucho el pensamiento de perspectiva para tomarla de manera más intencional. Vamos a dibujar un poquito más rápido. La idea es que esto no tiene que ser especialmente preciso, entonces vamos a señalar dónde, quiero que estas líneas más gruesas señalen dónde hay edificios y quiero que líneas más delgadas me puedan ayudar con la idea de ventanas. Pero entonces fíjate, Sofía y grupo, que yo desde aquí ya estoy condenando, una palabra exagerada y de manera intencional, o estoy determinando de manera muy enfática que mi thumbnail no puede tener rectángulos. Toda forma geométrica básica, llámese cuadrado o rectángulo, se va a tener que convertir o en un diamante o en un trapecio. Cuéntame si hasta ahí nos estamos entendiendo, por favor. Sí, sí, señor. Sí, ¿Listo? señor. Entonces vamos a completar aquí de manera muy, muy sencilla. De hecho, algo que voy a hacer es, vamos a alejarnos, vamos a cambiar el pincel a algo que tenga una apariencia un poquito más pictórica o un poquito más como de tinta. Vamos a ver, le quitamos a esto, este pincel no me convence tanto, vamos a una versión alternativa del mismo. Este sí me llama más la atención y vamos a jugar aquí muy rápidamente con un potencial diseño de ventanas. Fíjense que por la elección del contrapicado, otra cosa que está ocurriendo aquí de manera intencional es que no alcanzamos a ver el límite inferior de esos edificios. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de espacios, no estamos hablando de una vista necesariamente panorámica. Varios de los elementos que ustedes van a crear a nivel de diseño de escenarios necesitarán ser tomas más cerradas a nivel del universo. Y por eso precisamente es que el mapa nos sirve tanto. El mapa nos dice nuestro mundo narrativo o nuestro universo narrativo, como ustedes lo quieran entender, ambas palabras pues son intercambiables en la práctica, tiene estas dimensiones totales. Acuérdense por favor, aprovechando que están ustedes acá, los que son de quinto semestre, ustedes no están obligados a que su mapa final sea cenital. Ustedes pueden trabajar una vista 2D, pueden trabajar una vista 3D, pueden trabajar isométrico, pueden trabajar como prefieran esa espacialidad. El cenital fue lo que nosotros empezamos a hacer en clase, pero ustedes decidirán esa geografía total como la muestran. Y una vez que tenemos esa totalidad, pueden elegir segmentarla como sea más adecuado y de pronto cuando ya estemos en la parte de la próxima semana de diseño de escenarios, habrá una toma panorámica, pero las demás son tomas que son más cerradas. Por ejemplo, porque es una habitación, porque es un espacio interior, porque es el detalle de un qué sé yo, de un callejón o de lo que sea. ¿Listo? Escenario no significa necesariamente panorámica para que funcione bien. Vamos siempre a tener eso presente para no irnos a confundir.
Fíjense aquí, pues, otra ventaja que tengo yo cuando estoy haciendo trabajo digital es que si quiero establecer la globalidad de una luz, lo puedo hacer de manera muy inmediata. Vamos a partir de, partamos de tonos oscuros y después vamos viendo selectivamente dónde le podemos agregar bloques negros y completamos este primer thumbnail. Entonces vamos aquí y ahora vamos a agregarle algo de acentos con sombras más duras. Por ejemplo, aquí puede ocurrir una cosa y es que si yo quiero que las sombras, los bloques duros de tinta negra, perdón, hablen más, yo puedo ser más intencional con su diseño. Y esto es parte como de la ficción que uno le agrega a la realidad de un diseño de escenarios. Lo que quiero decir con eso es que yo no estoy obligado a que si es una escena nocturna, entonces literalmente se tiene que ver todo negro. Eso suena pues absurdo, yo lo sé. Pero yo puedo elegir crear la ficción de una luz direccional en medio de lo que en la práctica termina siendo como una escena nocturna. ¿Listo? Y ahí yo tengo la posibilidad de agregarle un elemento de diseño visual a ese componente de iluminación. Si ustedes miran, por ejemplo, Batman la serie animada, si miran Chuck Jones, si miran la animación, la animación no, perdón, sino la iluminación propia de todo por ahí lo que podamos entender como noir, incluyendo cine noir, entendiendo cine policíaco, expresionismo alemán y demás. La idea de que esta ficción contribuye al diseño visual es algo fundamental dentro de su como discurso de diseño, valga la redundancia. Eso para que no se vayan a contentar con la idea una idea que a veces suele surgir en estos estados de desarrollo y es, esto no puede quedar así, porque esto no es así. Y a veces como que uno tiene en el entresijo del alma la idea de las cosas son así porque son así. Ahí es donde caemos otra vez en ese tema de decisiones automáticas. Las cosas son como el equipo lo decida de acuerdo a las metas de comunicación. Entonces, aquí están pasando cosas que en la práctica son irreales. El diseño geométrico de una iluminación, eso es un elemento irreal, pero es un elemento intencional de diseño y si eso contribuye a su diseño visual, no pasa nada, ¿vale? Para algunos de ustedes, esto que acabo de decir es tan obvio como una rima para niños o algo así, pero hay algunas personas que a veces más como por el afán no se dan cuenta que están pensando mucho en clave de realismo pictórico o de naturalismo. Por eso es importante siempre estar haciendo estos recordatorios. Cuéntenme de nuevo, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Algo más que podamos aclarar? ¿Otra duda, otra inquietud que haya surgido durante este proceso? Vamos a hacer una cosa para movernos. Eh, ah, Listo, ya me dices tu duda. Ahorita que volvamos a pedir aclaración, como con frecuencia los micrófonos están con justa causa apagados, de pronto están ustedes ahorita en la cama viendo esto desde el celular o lo que sea. Ahorita que les pida confirmaciones, le ponen porfa el emoji de pulgar arriba. ¿Listo? Cuéntame, Nicole. ya, lo que pasa es que a mí me pasa que se me dificulta mucho pensar la, como la perspectiva para decidir qué retículo usar. Ujú, ujú, Como tengo una imagen en mi cabeza, pero no sé muy bien cómo es la ujú, retícula. ujú. Entonces, no sé, esa es como Sí, listo. mi duda, como no Listo. sé. Vamos a resolver eso y resolvemos la segunda parte de la duda de Sofía, que era cómo podemos hacer un thumbnail que no sea rectangular, pero en este caso es de diseño. Usen todos los instrumentos de visualización que tengan a su alcance, no dependan solo de su imaginación. De hecho, alguien, ahora no recuerdo quién, me dijo hace años un consejo que yo he tratado de poner muy en práctica y es, lo que usted no entienda, documentelo, no se lo invente. Su imaginación es para crear, no para resolver problemas técnicos. Eso tiene sus límites, porque hay gente que puede inventar soluciones técnicas muy creativas, pero en general me parece una buena idea no sustituir con lo que de pronto uno no sabe los vacíos que hay, porque precisamente son vacíos porque hay algo de falta de conocimiento, o a veces más que falta de conocimiento, lo que puede haber es una falta de experiencias concretas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a sketchfab.com, un instrumento de estudio muy, muy bueno, que en este momento me va a permitir unas visualizaciones muy pobres de espacios, porque yo le tengo desactivada una opción al navegador realmente para videojuegos. Es una cosa que es una explicación un poco tonta,
pero básicamente no puedo jugar y utilizar mi pantalla secundaria, por ejemplo, para ver YouTube, que si yo soy tan neurótico que yo hago eso. Entonces no puedo hacer eso cuando el acelerador de gráficos está prendido para el navegador. Entonces aquí esto no se va a ver con toda la fluidez que se debe ver, pero ustedes saben que es Sketchfab. Y el caso es que ustedes tienen la posibilidad de utilizar elementos gráficos aquí para empezar a visualizar qué es lo que les gustaría hacer. Y pronto ustedes dicen, bueno, pero esto es un modelo que está ahí puesto en el espacio y además lo estamos viendo mal por lo que usted le hizo a su navegador. ¿Esto para qué sirve? Sirve para algo como esto. Imprimimos pantalla, venimos otra vez a Photoshop, al graficador que estemos usando, y lo que hacemos es segmentar, en la práctica inventarnos el thumbnail a partir de la referencia. Entonces yo digo, tengo aquí esto, es lo que necesito utilizar como mi base para una composición. Ok, encontrémosle a partir del formato de nuestro trabajo, donde puede haber al menos una toma. ¿Listo? Eso nos puede ayudar a llenarnos de buenas ideas. Esto, por cierto, no se puede hacer únicamente con Sketchfab. Hay muchas maneras adicionales de hacer esto. Entonces, fíjense que tengo yo en este momento acá. Tengo una, tengo dos. Bueno, esta no quedó tan bien. Vamos a reiterar aquí este tamaño. Déjenme que tontamente borré mi referencia. Vamos a captar este tamaño con control clic en la miniatura. Vengo aquí otra vez. Seleccionamos donde puede haber otra. Por ejemplo, acá. Le decimos control J, ahora sí borramos la referencia y saqué 3 thumbnails de composición que incluyen perspectiva y a esto yo le puedo encontrar retículas y todo lo demás. Vamos a buscar otro ejemplo de estos. Vamos a ver, por ejemplo, Sean Andrew Murray, un autor muy admirado de parte mía, alguien que sabe utilizar muy bien perspectiva, y si vamos a ver cualquiera de las ilustraciones de él, también podríamos extraer de esa ilustración o de un detalle una retícula de composición. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos una toma más cerrada. Primero a ver si me da licencia a Google para ver bien una imagen. Vamos, rápido. O acá tendríamos un ejercicio, otra vez si me lo dejara ver bien el navegador, tenemos un ejercicio donde la perspectiva tiene una apariencia mucho más libre, pero en todos los casos tenemos ejemplos interesantes de asimetrías a nivel de líneas de dirección que podemos utilizar. Es una respuesta un poco ingenua decir hay que practicar mucho, pero sí, en la práctica eso es lo que toca tener en cuenta. Pero de hecho hay maneras como más breves de practicar para que no se vayan a confundir pensando que si no entienden mi perspectiva, entonces toca hacer ejercicios completos de perspectiva. No, las cajitas son la clave de todo y cajitas es lo que podemos empezar a trabajar ya que hablemos inmediatamente de ese tema de perspectiva lineal. Yo tengo aquí espérenme, apago estas capas. Tengo aquí una y tengo otro ejemplo de retículas que tienen múltiples puntos de fuga. Entonces veamos un procedimiento muy rápido para utilizar retículas de perspectiva en el diseño de thumbnails. Si ustedes presionan la tecla U, ustedes van a ir a formas predeterminadas. Por defecto, lo que ustedes van a poder crear son rectángulos o cuadrados. Estas formas son vectores. Fíjense que yo puedo alterar su forma utilizando la flecha de selección directa, que es esta herramienta que está aquí, que se activa tradicionalmente con la tecla A. ¿Listo? Estas formas, al ser vectores, pueden tener características gráficas diferentes. Fíjense qué pasa si yo voy a la barra de control y le digo a esto que tenga un relleno verde, le digo que tenga un trazo azul y que ese trazo tenga 15 y pico puntos. De nuevo, yo estoy manipulando vectores, no píxeles. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Y en caso de que eso no esté activado, por ejemplo, si están en un computador público de la U, cuando ustedes presionen la tecla U de uva, se tienen que fijar aquí en la barra de control. ¿Listo? Parte superior y superior izquierda de la pantalla, tienen que fijarse que estén trabajando con formas, no con trazados, no con píxeles. Los trazados salen invisibles y los píxeles son mapas de bits. Lo que necesitamos son formas. ¿Listo? Eso en primera medida. Después de eso, no vamos a activar la forma predeterminada de rectángulo, sino nos vamos a ir hasta donde dice polígono.
Y en polígono, por defecto, aquí lo que tendríamos son 5 lados y tendríamos una relación de estrella de 100%. Ahorita no se afanen si no entienden de qué estoy hablando. El caso es que si ustedes activan por primera vez con U o con Shift U la opción de crear polígono, esto es lo que se va a poder crear, con las características gráficas que estén aquí. Lo que necesito es línea negra de un punto y relleno transparente. ¿Listo? ¿Qué hacemos a continuación? Le decimos a esta forma libre de polígono que tenga 99 lados, que es el máximo permitido, y le decimos en el engrane del menú secundario su relación de estrella no debe ser 100%, debe ser 1%. Relación de estrella es una interacción radial que va desde el centro hasta el límite exterior de la forma. Entonces yo pongo 50% de relación de estrella, miren cómo sale, si tuviera 5 lados, miren cómo sale ese pentágono. Ya no sale como un pentágono, sale como una estrella. ¿Qué es lo que le pasó a cada lado del pentágono? Creamos un nodo adicional y dejamos una distancia de la mitad del espacio entre este margen y el centro de la forma. ¿Listo? Entonces ahora yo le digo 99 lados y relación de estrella del 1%, que es el mínimo permitido. Aquí no se permiten fracciones. Cuando yo creo el polígono, lo que estoy creando en la práctica es una estrella de 99 puntas que ya no se va a leer como una estrella, se va a leer como un punto de fuga, simétrico o asimétrico. ¿Listo? Otra cosa que va a pasar, muy importante que tengan esto presente, se acaba de crear una capa que se llama polígono y la cantidad, un número. O sea, yo puedo tener una capa activa, como por ejemplo esta donde está mi thumbnail. Y uno diría, pues vamos a agregarle algo a esto. Y yo presiono la tecla U, ya tengo configurado cómo sacar mi punto de fuga y lo que se va a crear es otra capa. Una capa que está hecha de vectores, o sea que si yo presiono control T para alterar el tamaño, esto como no es raster, como no es mapa de bits, no se va a pixelar. En cualquier momento yo le puedo decir a esto, usted tiene que tener otro tamaño, puede tener otro grosor de línea, entonces línea de un punto es suficiente, línea 0.5 también podría funcionar. ¿Listo? Básicamente eso es lo que pasaría con la creación de puntos de fuga. ¿Listo? ¿Y qué incidencia va a tener esto dentro de la práctica? De acuerdo a la pregunta que nos hizo Nicole. Ustedes pueden empezar a crear puntos de fuga para tener una base más sólida para su práctica. Entonces, yo puedo decirle a esto, permítame tener uno. Vamos a crear el primero. Vamos a alejarnos bien para que me entiendan qué es lo que estoy haciendo aquí. Tengo una estrella y voy a mover esa estrella. ¿Listo? Vamos a moverla hasta aquí. Como estos son vectores, voy a utilizar la flecha de selección directa, voy a presionar la tecla A, voy a crear un arrastre y voy a jalar el centro de estos nodos para que ya la posición de ese centro no sea simétrica. Y la razón por la que yo hago esto es para que al reducir el tamaño de este punto de fuga, quepan más de estos radios o estas líneas de proyección dentro del espacio de mi lienzo. Eso no es obligatorio hacerlo, es algo que me gusta hacer como para que el punto de fuga se lea un poquito más cargado, pero es una decisión completamente individual. Ahora que ya tengo mi primer punto de fuga, presiono control J para duplicar el objeto, control T para activar la transformación libre, clic derecho para sacar el menú secundario y le digo voltear horizontal y desplazo esto hasta que quede en la ubicación correcta. Y ahora podría sacar otro duplicado para el punto de fuga complementario, pero en este caso lo que voy a preferir es primero vamos a bajar un poco estos puntos. También creo que valdría la pena rotarlos un poco. Esto no es obligatorio hacerlo. Esto lo quiero hacer para que mi retícula tenga un poquito más de estabilidad. ¿Listo? No se vayan a confundir que toca hacer exactamente todo lo que estoy haciendo aquí. Básicamente lo que ustedes pueden hacer, si creen que este procedimiento les sirve, es crear esas estrellas para poder manipular puntos de fuga de manera independiente y de manera completamente libre. Algunos de ustedes podrían decir, o de pronto ya están pensando, yo tengo un iPad, yo tengo Procreate y Procreate tiene severas herramientas de perspectiva y no tengo que ponerme a hacer esa fantochada que está haciendo usted ahí. Y eso es perfectamente válido y útil y cierto. Entonces no se afanen porque esta sea la única manera de hacer esto. Otra aclaración importante, como estos son vectores, si yo fusiono estas capas, vector con vector y presiono control E, queda todo fusionado en una sola capa, lo que podría ser molesto, podría no ser útil, pero el caso es que tengo ahora una sola capa
que en todo caso valdría la pena poner en semitransparencia. Suficiente de ese preámbulo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a utilizar esto como mi espacio de composición y voy a empezar a practicar el tema de perspectiva. Entonces, si yo tengo este lienzo, que no es un lienzo de 1920 por 1080, es un poco más grande, yo podría elegir dentro de este lienzo crear múltiples thumbnails, que eso es lo que voy a hacer a continuación. Van a ser muy breves y muy sencillos. Entonces vamos a tomar este rectangulito, vamos a duplicarlo y vamos a sacarle un par de ejercicios de perspectiva a esto, así tal cual como está. Entonces ya que tengo esto, cualquiera de ustedes que esté poniendo detallada atención se puede dar cuenta que cada uno de estos rectángulos tiene un espacio de perspectiva diferente. Eso es intencional. Entonces ahora lo que yo puedo hacer a mano alzada muy tranquilamente con un pincel común y corriente, es empezar a jugar con la perspectiva solamente con cajas. Entonces aquí se me ocurre lo siguiente. Al pincel activémosle un mayor diámetro mínimo y en lugar de tratar de hacer a mano alzada esto, que de pronto se vuelve un poco engorroso, vamos a jugar con líneas que son más precisas. Básicamente lo que yo estoy haciendo acá es que hago clic o pico una vez, mantengo presionado Shift y pico nuevamente. Eso es diferente a hacer esto. ¿Listo? Esto es una línea sostenida manteniendo sostenido Shift. No, lo que yo hago es pico o hago clic, mantengo presionado Shift y donde yo pique otra vez va a salir una línea de una rotación libre, pero va a ser una línea recta. ¿Listo? No va a ser una línea de mano alzada. ¿Por qué le puse yo a esto un poquito más de diámetro mínimo? Porque si el pincel viene así y yo hago pico, shift, pico otra vez, técnicamente ahí hay una línea, pero es una línea que a duras penas se puede percibir. Entonces al darle un mayor diámetro mínimo a mi pincel, yo me aseguro que esas líneas que pretenden ser un poquito más exactas sean visibles. Entonces, Nicole, sobre tu pregunta, esto es lo que me permitiría a mí hacer unas exploraciones muy sueltas, muy rápidas del tema de perspectiva. ¿Listo? Si yo digo, antes de meterle luces a las cosas, necesito entender mejor espacialidad en 3D. Listo, entonces juguemos solamente con las cajas, que son la esencia de la espacialidad en 3 dimensiones. Juguemos a crear por cada composición un pequeño conjunto de esas cajas, establezcamos la presencia de un punto focal, por ejemplo, un elemento que pudiera estar aquí sin ir a crear una tangente de composición. Y eso ya lo podríamos ver como un preboceto de un thumbnail de composición en perspectiva. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos, al tener una espacialidad diferente, me debe obligar a pensar en una espacialidad distinta. O sea, yo no voy a premanufacturar mi diseño de perspectiva, sino al contrario, voy a intentar ceñirme a lo que me esté imponiendo este modelo tridimensional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, si quisiera una toma más como de una calle, se me ocurre que es una forma válida de crear una composición, aunque pues la verdad estoy eligiendo el modelo más aburrido de la misma. Esto es algo que podría ocurrir. Es perfectamente válido que pase esto. Y de hecho aquí no estamos tratando de encontrar la composición correcta necesariamente. Lo que estamos intentando indagar es el espacio tridimensional pensado de una manera un poquito más tranquila. Porque la perspectiva ciertamente es un tema muy intimidante. Lo es incluso para estudiantes que son de niveles más avanzados. Entonces, esta puede ser una manera de concebir el espacio en 3D, como lo dije hace un momento, como si fuera un preboceto. Y ojalá, al ser un preboceto, el drama de tener que terminar las cosas con detalle, con texturas, con iluminaciones, no lo vamos a tener. Cuéntame si hasta ahí tu inquietud estaría al menos, eh, al menos presentada dentro de este Sí, tema. ¿Listo? sí, sí, sí. Y recuerda, la caja es la esencia de las cosas cuando estamos hablando de espacio tridimensional. Entonces, ahora sí, para que no suene como que prometí el resto de la respuesta, su compañera Sofía nos hizo una pregunta muy válida y es cómo puedo hacer que las cosas sean menos cuadriculadas. Aquí ya hemos estado reiterando la primera parte de la respuesta, que es jueguen con la espacialidad en 3 dimensiones, ubiquen la cámara de tal manera que lo que se configure dentro del espacio de composición no sean formas bidimensionales, sino su representación tridimensional, que eso, pasado a cristiano, no es más que
entender que el cuadrado y el rectángulo en 3D se convierten en diamantes, en rombos y en trapecios. Pero hay otra parte de esa respuesta y es importantísimo que todo el mundo la tenga presente porque no necesariamente la perspectiva lineal es lo que nosotros estamos buscando. Ni siquiera aquellos de ustedes que tienen proyectos basados en espacio urbano están en la obligación de usar perspectiva lineal. Sería chévere que la usaran, pero no sería correcto decir, como es ciudad, antes le tiene que meter puntos de fuga y demás. No necesariamente, no necesariamente. Es perfectamente posible que nosotros establezcamos la presencia de un espacio cualquiera, incluyendo un espacio urbano, donde no aparezca la perspectiva lineal del todo o donde no aparezca todavía la perspectiva lineal. Y ahí es donde vamos a terminar la respuesta que habíamos prometido hace unos minutos. Volvamos aquí otra vez. Vamos a plantear otro ejemplo preliminar de thumbnail. Vamos a partir de algunos de estos formatos para mantenernos como en la misma línea. Vamos a vaciar ese formato y a trabajar dentro otra cosa. Vamos a trabajar el diseño bidimensional, pero de manera no ortogonal. Yo soy amigo de que la jerga sea siempre precisa. Entonces, y no me gusta la idea de tontear o confundir a la gente con palabrotas. Todo tiene que tener correcta definición. Cuando nosotros hablamos de ortogonalidad, estamos hablando de aquello que se construye ya sea en 2 o en 3 dimensiones, utilizando solo líneas paralelas. Las verticales están a 90 grados, las horizontales están a 0 grados y su intersección configura rectángulos o cuadrados. Cuando en lugar de esto, que esto de nuevo es válido, pero se presta mucho para estancar o hacer ver estático un diseño. Cuando esto se empieza a sustituir por aquello que es asimétrico, como por ejemplo las formas trapezoidales, ahí surge otro nivel de dinamismo. Entonces, vamos a replantear esto desde esa óptica del uso de trapecios. Vamos a bajarle no la opacidad, sino la intensidad tonal a esta línea. Vamos a quitarle diámetro mínimo. Vamos a jugar con una línea de pronto un poquito más delgada. Y vamos a hacer lo siguiente. No se afanen si yo hago esto. Yo todo el tiempo y en clase también lo voy a tener que hacer cuando estemos en salón de sistemas. Todo el mundo tiene ejes preferentes y mi eje preferente para dibujar es este. Y donde me va mal es este. Entonces acá bien y para acá muy muy mal. Entonces por eso yo todo el tiempo tengo que estar rotando la visualización de la pantalla. Eso se hace presionando una vez la tecla R, mantienen presionado. Esto no es lo mismo que rotar el lienzo, ¿listo? Rotar el lienzo es rotar completamente la visualización de su trabajo. Perdón, no rotar la visualización, sino rotar la orientación de su trabajo. Esto solo es visualización. ¿Listo? Voy a tratar de no ser muy neurótico con esto, pero lo necesito para que las cosas me salgan mejor. Entonces, fíjense lo que voy a hacer desde la misma retícula. Vamos a jugar con líneas inclinadas. Vamos a jugar con esas inclinaciones para establecer los cambios de dirección de los diferentes objetos. De pronto podríamos jugar también con un par de líneas cruzadas. De pronto algunos de ustedes dicen, no, pero está otra vez metiéndole puntos de fuga. No, lo que estoy creando aquí son indicaciones generales para jugar con el diseño de las cosas. Entonces, si ahora a esto le decimos, vamos a crear un espacio intermedio y vamos a empezar a jugar con estas indicaciones, no como diseño de perspectiva, sino como diseño visual. Entonces ahora quiero que mis edificios, cuando aparezcan, estén intencionalmente torcidos. Pero voy a jugar con un diseño completamente planimétrico. Eso es perfectamente válido. Y es algo que de hecho valdría la pena hacer con más frecuencia. Entonces vamos aquí. Por ahora, de hecho, algo que no me convence del todo es que siento que como lo que yo quiero es establecer como la toma general de la urbe. Creo que esa línea de horizonte inclinada está quedando muy desfasada. Vamos a bajar esto más. Y de paso ahí tenemos chance de jugar un poco más con el diseño de estas cosas. Acuérdense siempre que la muerte de la composición se llama tangente. Y una tangente es todo choque o corte accidental, como lo que está pasando acá. Pero aquí también habría una tangente. Cuando a duras penas hay se está dejando una mínima reserva de un objeto. O los objetos están bien encuadrados o quedan ampliamente enmarcados por el formato. ¿Listo?
como por ejemplo este espacio negativo. Siempre que tengan dudas sobre tangentes, piensen sus objetos como si fueran figuras humanas. No las peluqueen por accidente. ¿Listo? Listo, estamos aquí ya. Y con esto yo puedo empezar a jugar. Puedo ir a mi otra capa. Vamos a cambiar otra vez de pincel. Eso no es necesario, solo es algo que hago por gusto. Vamos a cambiar a línea negra y vamos a jugar con otro principio que a mí me gusta mucho usar dentro de bocetación, y es que cuando empezamos a rellenar nuestro boceto, que eso suena como todo peyorativo, como bueno, relléneme eso, lo que vamos a hacer no solo es calcar, sino estamos ciñéndonos a la guía del boceto, pero estamos explorando el diseño ya final de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el primer plano yo podría decir, présteme algunas formas que se lean intencionalmente chuecas. Vamos a crear aquí la idea de formas torcidas. De pronto aquí podría haber una cerca, pero también me gustaría jugar un poco con la idea de escombros. Quiero mostrar una ciudad que esté en una situación menos que perfecta. Entonces voy a jugar con algunas siluetas y formas angulares que me den la idea de algo contrahecho, de algo desarmado a la fuerza, de pronto algo que está roto o algo que cayó en ruinas. Muy, muy importante, cuando ustedes están jugando con objetos y con el diseño de las cosas, y traten de pensarlo así como un juego visual, no como una tarea, no como algo que se hace por rellenar. Tengan muy presente la idea de jerarquía visual. Esa jerarquía visual empieza desde formas, desde contornos, desde tonos o desde colores. Yo quiero comunicar la idea de primer plano, quiero comunicar la idea de que cerca a la cámara hay objetos y lejos de la cámara hay edificaciones y estructuras complejas. Y para eso yo puedo jugar con la idea del objeto individual de líneas gruesas y formas simples en el primer plano, y líneas más delgadas y formas un poco más elaboradas en el plano medio o en el fondo. ¿Listo? Eso es un principio muy básico, mucha gente ya entiende eso, pero de nuevo no está de más hacer esos recordatorios. Vamos entonces a empezar a resolver aquí el diseño de esos edificios. Vamos a jugar con muy pocas líneas, vamos a darle algo de detalle a las cosas. Quiero una ciudad que se lea contrahecha y parcialmente en ruinas. Eso es lo que estoy intentando representar aquí. Entonces, muy rápidamente vamos jugando con la idea que les mencioné hace un par de minutos. No voy solamente a calcar encima del boceto. Además, el boceto no es nada. El boceto literalmente son par de trapecios y par de rombos dibujados de afán. Entonces, aquí voy a ver dónde puedo crear módulos dentro de los diseños, por ejemplo, para enriquecer el diseño de los edificios, para que no parezca como un edificio común y corriente, sino que parezca un edificio que parece más elaborado con cristal y acero, por ejemplo. Hay ciertas formas arquitectónicas que la roca o el mármol o el ladrillo no tolera o no favorece. Entonces, eso ayuda también a crear esa impresión de que esto es un espacio urbano amplio, ¿vale? Esto es tan obvio que es casi vulgar, pero un edificio no solamente es un rectángulo que tiene rectángulos verticales dentro, ¿no? Y si de pronto en algún momento, probablemente por afán, les ha salido así un edificio, pues solamente deténganse a considerar qué más hay por ahí, no es más. Nuevamente vamos inventándonos módulos nuevos, vamos inventándonos divisiones interiores. La idea de ventanas individuales en edificios tan grandes no tiene mucho sentido. De nuevo, estoy pensando mucho en arquitectura urbana modernista, pero que ha caído en desuso. Alguien podría decir, yo no quiero hacer una ciudad en ruinas, yo quiero una ciudad de cartoon. Listo, tuérzala. Listo, los edificios no se tienen que ver contrahechos, o más bien, no se tienen que ver arruinados, sino se pueden ver como construidos con una estructura alternativa, que podrían ser trapecios, podrían ser curvas. Si quieren entender un poquito mejor lo que estoy diciendo en este momento, denle una ojeada a los fondos más atípicos que ustedes puedan encontrar ahorita en animación convencional o argumental. Estoy hablando de cosas como Hora de la Aventura, Ricky Morty, Futurama. Esos son buenos ejemplos de usos o de alta complejidad en formas o de asimetría intencional en diseños, y funcionan muy bien para representar espacios ficticios, incluyendo espacios urbanos. Entonces, listo, yo tengo ahí ya un primer acercamiento a esto.
hay un par de cosas que no me convencen mucho. Esto se ve como muy puesto ahí y ya. Que hay aquí, que hay acá. Creo que sería importante resolverlo también. Entonces vamos a jugar también aquí con esta silueta, que ahorita pues no tiene mayor cosa. Y me gustaría seguir jugando con la idea de una ciudad que está en ruinas. Entonces voy a entrar aquí a seguir rompiendo las formas, que ya no solamente no son rectángulos, sino que no son trapecios simples, sino que son versiones cada vez más deterioradas en este caso, o más complejas en otro, de esas formas que inicialmente podrían ser rectángulos comunes y corrientes. O sea, yo quiero mostrar que esos edificios básicamente están reventados. Y ahora vamos a jugar también con tonos. Se me ocurre, vamos a ponerle a esto oscurecer. Se me ocurre que podríamos agregarle clave baja o incluso negro en el primer plano. Vamos a jugar con esto así muy rápidamente. Quiero crear una mayor separación. Entonces voy a sentar la base de qué es lo que está pasando a nivel de iluminación, a nivel de contraste de tonos, junto con formas en el primer plano. Y pues si yo entrara con esto mismo a trabajar el fondo, pues no estoy haciendo mayor cosa, ¿no? Voy a crear confusión visual en este thumbnail. Entonces vamos a cambiar ahora. Puede ser una clave media. Puede ser, para que no nos compliquemos mucho la vida, que yo elija siluetear esto rápidamente. Si su tablet no es tan chévere, el lazo poligonal de pronto no es la mejor herramienta para usar. Remontémonos a las tablas básicas que tenemos en la U. Esas con frecuencia hacen doble y triple clic por accidente, y esto que estoy haciendo yo acá se hace muy engorroso. Entonces ahí podrían cambiar a mouse o podrían utilizar el lazo estándar para crear sus siluetas. ¿Listo? Entonces estoy aquí, saco rápidamente esto. Voy a considerar la forma del fondo también. Se van a dar cuenta de lo que va a estar pasando aquí. Voy a cambiar de hecho un tono todavía más claro. Vamos a un tono alto. Y vamos a decirle a esto que tenga modo de fusión oscurecer, no multiplicar. Oscurecer solamente va, valga la redundancia, a oscurecer allí donde haya píxeles más claros. Entonces esto que está en el primer plano lo deja quieto, que es lo contrario a multiplicar, que le dice oscurezca todo lo que encuentre sin distinción. ¿Listo? Entonces ya con esto puedo volver a tomar mi lazo poligonal y empezar a aislar algunas siluetas para que a medida que yo voy oscureciendo tonos, solo se oscurezca eso que sigue estando seleccionado. Pues por ejemplo acá cambio a un tono alto tirando a clave media. Ahora vuelvo a tomar mi lazo poligonal, sigo aislando. Si alguien tiene inquietud de qué exactamente es lo que estoy haciendo yo, tengo el lazo poligonal, tengo activada la tecla Alt. Ustedes se pueden dar cuenta que mi cursor tiene un pequeño guión que indica que yo estoy restando de la selección, no sumando. Entonces voy a básicamente suprimir parte de la selección y eso me va a permitir crear niveles múltiples dentro de este plano de composición que llamaríamos, yo creo que todo es fondo, yo creo que el plano medio acá realmente no existe. Otra cosa que podría hacer es crear algunos acentos dentro del plano de composición que sea más elaborado. Entonces, por ejemplo, en el llamémoslo temprano fondo, podríamos tener algo de énfasis en una mayor separación entre qué es más oscuro y qué es más claro, sin que eso implique necesariamente que sea blanco y negro. También podríamos cambiar, por ejemplo, a superponer, tomamos un tono alto, un tono que sea tan rojizo, y podemos empezar a crear, tal vez no con este pincel, creo que uno un poquito más básico nos puede servir para esto. Y este valdría la pena que no tuviera transferencia. Ahorita no estamos dedicados exactamente a esto, pero si alguien tiene inquietudes sobre manejo básico de herramientas, yo tengo algunos videos de eso en mi canal, y algunos recordatorios extra los haremos, por supuesto, en clase, ya como digamos la gestión de los pinceles y todo eso, pero no quiero, yo sí suelo extenderme más de lo que de pronto la gente esperaría, y como les había dicho, ya estamos en 54 minutos, o sea que me quedan máximo 35, máximo, y si terminamos antes, pues terminamos antes.
Entonces estamos aquí. ¿Qué podríamos hacerle más a esto? De pronto pulir un poco la silueta del límite del formato. Eso siempre me parece una buena idea para mejor presentación. Y de pronto, aquí me pasé un poquito. De pronto también podríamos trabajarle un poco al fondo. Podríamos darle algún nivel de contenido a ese fondo. Entonces podríamos tomar este tono de acá. Yo estoy en modo de fusión oscurecer. Y con esto, más el límite del formato, podemos seguir dentro de la misma línea, que es cómo hacemos que las formas, o bueno, las formas no necesariamente, sino el formato y la composición, no se vean, o la composición, el formato sí está bien que sea rectangular, cómo hacemos que los elementos dentro de la composición no se vean solamente cuadriculados. Entonces fíjense que aquí estamos jugando con la idea de formas interiores, también basadas en trapecios. Podría ser que ahora tomemos el borrador y ese borrador tenga nuestro mismo pincel anterior, y ese borrador con mucha discreción, eso sí, se utilice para crear algunas formas interiores que nos ayuden a enriquecer ese diseño del fondo más remoto. Algo muy básico, y podríamos terminar, y ahí tenemos una representación técnicamente bidimensional, pero al momento en el que aparece esa progresión tonal, estamos introduciendo un elemento importantísimo en el diseño de espacios, que es la llamada perspectiva aérea o atmosférica, que no es más que la representación mediante tonos, contrastes y nivel de detalle de lo que le ocurre a los objetos a medida que se alejan de la cámara. Más cercanos a la cámara, más oscuros o más claros, más contrastados a nivel de iluminación, más detallados. A medida que se alejan de la cámara, más sencillos, más próximos en la interacción entre luz y sombra, más bajo su nivel de detalle, más distorsionado el color, aunque todavía no hay color acá. O sea que en este ejercicio, técnicamente hay planimetría a nivel de diseño visual, pero igual hay un elemento de perspectiva, porque esa progresión tonal ayuda a crear esa ilusión de espacialidad en 3 dimensiones. Así no haya perspectiva lineal. Cuéntenme si hasta ahí nos estamos entendiendo. Acuérdense que pueden usar el emoji para darme confirmación en caso de que no quieran hablar en voz alta. Pero confírmenme, por favor. Tengan en cuenta, el emoji Sí, de señor. manito es diferente a la manito de participación, solo por si acaso. Cuéntenme si hay alguna otra pregunta. Sí, yo aquí tengo una pregunta, Cuénteme, por Diego. eso no he bajado la mano, ya la bajo. Es que pues, no sé si tú te acuerdas que por ejemplo en los thumbs que yo te mandé, pues uno de mis principales problemas fue como tal esto que acabas de hacer de la definición de contrastes de tonos de luz y sombra. Eso es algo que se me dificulta. No sé, ahí tú qué recomendarías como pues para más o menos como tener una definición clara de por aquí se le pone, por acá no, aquí sí se le manejará mucho más oscuro que por allá. Hagámoslo. Una indicación que yo le di inicialmente en privado, unos avances que me mostró su compañero Diego, es que antes de hacer el thumbnail como tal, intenten hacer la estructura de todo. Estoy hablando retícula, formas y formas de iluminación. Entonces, expliquémonos mejor con gráfica, que es como nos va a quedar más claro a todos de lo que estamos hablando. Entonces, saquemos primero nuestro espacio, un formato que se aproxime a 16:9. Después de eso, establezcamos la retícula de composición. Vamos a jugar con unas asimetrías básicas, pero vamos intencionalmente a ponerle perspectiva a esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo por aquí ya tenía una retícula, voy a utilizarla. Vamos a poner nuestro boceto en ese espacio. Entonces, digamos que acá esto podría funcionar. Y vamos a jugar incluso con algo que alcance a tener un poquito de relación temática con el proyecto de ustedes, como para que de pronto quede mejor entendido. Fíjense que una retícula de perspectiva puede llegar a ser un elemento a nivel visual muy distractor y confuso. Esto es como cuando uno en clases de primer semestre, y de pronto esto es déjà vu para algunos de ustedes, uno les decía jerarquía de línea, cuidado con la suavidad de las siluetas y de las líneas. Y todo se hacía con marcador o todo se hacía trazando durísimo.
Y uno dice, oiga, aquí ni siquiera hay retícula de composición, aquí hay solamente perspectiva lineal. ¿Qué carajo vamos a hacer acá con esto? Entonces, tengan muy presente el uso de transparencias. Eso suena muy obvio, pero a veces uno ve a los pelados trabajando con unos entornos visuales que son altamente distractores por la cantidad como no de basura, sino la cantidad de elementos que simultáneamente piden atención. Entonces yo cambio acá, por ejemplo, mi retícula de perspectiva a 10% y eso es suficiente. ¿Listo? Desde que la pueda ver, estamos bien. Vamos aquí a configurar entonces la retícula de composición. Vamos a jugar con una línea de horizonte. Vamos a ratificar el hecho de que en el centro vertical de esa línea de horizonte está nuestro punto de fuga. Eso no es obligatorio, uno puede jugar con asimetrías, pero vamos a hacer que funcione así. Vamos a jugar con la división asimétrica del espacio. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que en el primer plano haya elementos que me recuerden playa. Si no saben por qué estoy haciendo esto, es porque quiero tener alguna relación, así sea incidental, con los temas del estudio al que pertenece Diego. Eh, Obviamente yo no estoy diciendo que tienen que hacer así sus thumbnails, ni que lo que va a salir de acá obligatoriamente lo van a tener que dejar para el proyecto. No me vayan a malinterpretar por ese lado, ¿listo? Yo lo único que quiero es algo que me pueda hablar un poco de vegetación, que involucre playa e involucre también, y ahí de paso podemos reforzar temas de diseño visual, selva. Entonces tenemos playa, tenemos una roca en medio del agua. Creo que valdría la pena despejar esto un poco más para que ese elemento agua hable más. Yo aquí estoy pagando un precio y es que yo intencionalmente estoy dejando muy abajo la línea de horizonte. No estoy donde, en el tercio, pero eso es intencional. Yo quiero que la verticalidad de la composición pese más. Quiero que el cielo, como un espacio abierto que no se va a leer como espacio vacío, pese más. Todo es desde que busquen intencionalmente que sea así, parte de una cadena de decisiones, hasta la más misérrima línea. Al principio eso no sale tan fácil, pero todo potencialmente puede ser eso. Entonces, por ejemplo, dos cosas que me gustaría agregarle acá. Me gustaría agregar la idea de la monumentalidad de las nubes, de pronto para comunicar un espacio que se lea como muy positivo, que se lea muy evocativo. Y otra cosa, me gustaría utilizar como un elemento de lo que en Spanglish se llamaría super foreground. Pongámosle nombre en inglés a los planos de composición para que me entiendan lo que voy a decir a continuación. Primer plano no se dice first plane, se dice foreground. Plano medio se dice middle ground y fondo se dice background. Pero cuando nosotros no vamos solamente al primer plano, que puede ser un elemento ubicado acá o un elemento bien cortado cerca de la cámara, sino cuando utilizamos un elemento de primer plano que está enmarcando la cámara, como para sacar lo que se llama dirty shot, eso es un elemento de super foreground o un instrumento de encuadre de primer plano. Y yo ahí puedo decir, pille, vamos a jugar con vegetación. La vegetación no va a interrumpir mucho, pero donde esté la vegetación vamos a ayudar a viñetear esta imagen. Y para eso me sirve también tener una línea de horizonte baja y un mayor nivel de verticalidad dentro de esta prueba. ¿Listo? Entonces yo tengo eso ahí, quiero que incluso elementos de vegetación podrían aparecer acá también. Entonces fíjense una cosa que yo tengo aquí. Tengo retícula de perspectiva, tengo una retícula de composición, aunque aquí hay algo que definitivamente está faltando, que sería el punto focal, a menos que yo quiera que esta isla de aquí se configure en el punto focal, que la verdad me parece que no es mala idea. Como estamos insistiendo en que no haya personajes, porque no voy a ser tan avión yo, cuando les estoy insistiendo a ustedes que sean muy limpios con eso, yo no voy a decir, y aquí hay un batico y es el punto focal. No, eso es hacer trampa. Así la composición quede bien. No va a aparecer nadie, ni siquiera un maniquí mudo sin cara. No hay elemento humano, humanoide, y solo puede haber elemento animal si es un elemento incidental de espacios. Entonces ya tengo acá un boceto de composición, tengo un boceto que involucra también retícula de perspectiva, pero tengo además las líneas generales de construcción del diseño. ¿Listo? O sea, yo tengo aquí como el preboceto del thumbnail, no solamente la retícula de composición. Vamos ahora a otra capa y vamos a sacarnos ese thumbnail. Entonces, vamos a retomar, no, ya estamos hablando de espacialidad en 2 o 3 dimensiones, vamos a ir sacándole el check a esto para que no vaya a haber temas sin tratar.
vamos a enfatizar todavía más el tema de diseño de formas y hablamos también de este tema de triada. Y de una vez hablamos de valores tonales. Sus diseños no deberían o no están obligados a tener múltiples tonos de gris porque sí. Ustedes pueden hacer excelentes ejercicios de composición, bien en alto contraste como bloques de blanco y negro, o bien como ejercicios que tengan matices múltiples. Lo importante es que no se vayan a enloquecer metiendo un montón de tonos y con color aplica también eso, porque sí. Es importante que sean muy disciplinados con la economía visual, porque el ideal de esto es que bien trabajado no se demoren más de media hora haciendo un thumbnail. Si se demoran más, ok, pero lo importante no es economizar tiempo porque sí, sino porque la idea es que esto es parte de un proceso iterativo. No hacemos un thumbnail, hacemos múltiples thumbnails. Siempre nos hablamos en plural. Entonces, cuando yo tengo aquí elementos que potencialmente son de altísima complejidad a nivel visual, me sirve muchísimo reducirlos a formas básicas intencionalmente construidas. Acordémonos de qué estamos hablando cuando mencionamos el tema de diseño de formas. Vamos a suprimir por un ratico la perspectiva e incluso vamos a crear otra capa que se llame Sketch C3 solamente para hacer una indagación de diseño de formas. Diseño de formas es un discurso muy sencillo y muy útil de diseño que nos dice que absolutamente toda silueta que aparezca dentro de un diseño está siendo escogida de manera intencional con una meta de comunicación. A nivel ya de estilo, pues es una cosa muy elemental. El árbol, la nube y la roca, además, son, yo diría que también el edificio urbano básico, son pistas excelentes sobre qué tanto entendemos diseño visual y diseño de formas. O sea, que si ustedes hacen un árbol así y hacen un edificio así, no necesariamente es que no tengan talento ni sepan lo que están haciendo, pero de pronto no están considerando demasiado el diseño de las cosas y deberían estar considerando específicamente el diseño de cada cosa, sobre todo aquellos elementos que normalmente no reciben mucho cariño. El pasto, las nubes, los letreros, la señalética urbana, el diseño de las piedras, de un jardín, de un parque, de un árbol, de un arbusto. Por eso es que es importante que no pensemos en personajes durante por lo menos otras 2 o 3 semanas y que busquemos darle personalidad a las cosas. Entonces, recordemos también que vale la pena documentar todo lo que no sepamos o incluso lo que pensamos que ya sabemos hacer. Un referente que surgió en conversación con sus compañeros del estudio Kai Kasi es que Nueva Guinea es un referente más potente incluso que referentes colombianos para lo que ellos están intentando plantear, no porque nuestras selvas no sirvan, sino porque Nueva Guinea tiene esa característica muy particular y es que en su bioma aparecen repentinamente montañas en medio de selva. Otra cosa importante a recordar es lo denso que es el bosque tropical. Eso se presta a veces para algo de confusión, que uno dice como, bueno, sí, pero si reducimos todas formas acá, son como manchitas y manchitas, pero ¿qué más puedo hacer yo ahí? Entonces ahí vale la pena tomar en cuenta formas más concretas. Esto es una imagen de turismo y como tal, pues tiene sus cosas no tan útiles, como por ejemplo la idea de despejar la selva para que haya casi como una gramilla. Eso es muy de turismo, sobre todo turismo occidental. Pero aquí yo tengo unas formas que me son muy útiles, unas formas verticales, unas formas delgadas. Hay como una ausencia de las copas anchas de los árboles de climas más templados, como por ejemplo un roble. Y yo puedo partir de ahí para encontrar mi diseño de formas. Entonces yo digo, pille, juguemos con formas trapezoidales o formas curvilíneas y a partir de ahí configuremos una serie de siluetas que parezcan que se proyectan de manera concéntrica a partir de esa forma curvilínea. Ese puede ser una primera aproximación a diseño de formas. Alguien podría decir eso parece una flor gigante o no se ve especialmente tropical y no estarían equivocadas esas voces. Pero esta es la primera impresión. Otra cosa que yo puedo y con frecuencia debo hacer. Esto técnicamente es un poquito más adelante que lo que estamos haciendo ya mismo, pero es algo que valdría la pena tener en cuenta y es pensar el diseño en tanto que siluetas, no contornos que después se rellenan de negro o de gris. Entonces, si yo vengo acá y empiezo a esculpir una silueta, en primera instancia es más probable que esto no me salga tan bien que un diseño hecho en línea.
Pero también es muy posible que cuando esto empiece a funcionar, yo tenga un elemento que está tan bien diseñado que hasta lo podría poner en un ejercicio de diseño de escenarios o en un thumbnail de diseño de escenarios, porque ya va a tener una lectura muy específica como diseño de algo, de algo concreto. O sea, a nivel de narrativa, a nivel de espacio, a nivel de bioma, a nivel de atmósfera. ¿Listo? Es importante que lo piensen desde esa óptica escultórica. Vamos agregando y retirando elementos. Vamos de bloques generales a bloques más específicos, de bloques que pueden tener una lectura inicial muy tosca y van evolucionando a una lectura más sofisticada. Y después a esto le damos un relleno negro. ¿Listo? Es evidente que el de la derecha tiene pistas de diseño más fuertes que a la izquierda. Y tiene un contraste de formas más potente que lo que está pasando a la izquierda. Ese tallo irreal versus esas hojas tan grandes es algo que no es que acá no se pueda hacer, pero de pronto en mi primera impresión no es esa la decisión automática que yo tomo. ¿Listo? Entonces, esto en digital se puede trasladar cuando hacemos el thumbnail hasta el punto de que todo el thumbnail esté hecho así. Vamos a hacerlo de esa manera. Estamos en la capa Sketch C2. Vamos a resolver primero ese elemento jungla. Y se van a dar cuenta que voy a seguir los mismos principios. Primero añado siluetas. Otra cosa que voy a tener muy en cuenta aquí, la dije antes, pero es importantísimo recordarla. Sobre todo con un matacho tan feo como el que yo hice de base para este thumbnail. Yo no puedo pretender que mi ejercicio va a consistir en calcar mi estructura preliminar y mi preboceto. Eso no corresponde. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo ir bloque a bloque, forma a forma, pero es importante que tenga un pensamiento que no solo sea aditivo, o sea, voy a tratar de sacar todas las siluetas y me van a quedar bonitas y les voy a rellenar, les voy a poner después luces, luego les pongo color. No, yo voy a tener un pensamiento que alterna la adición de detalles con la sustracción de los mismos. Entonces, por ejemplo, una vez tengo como mis formas generales, yo puedo empezar a esculpirlas retirando segmentos o cincelando la totalidad de la silueta. Yo puedo con esto pulir la silueta de algo, puedo convertir una silueta en múltiples. De vez en cuando voy añadiendo información y esa alternancia entre adición y sustracción va a ser crucial para que yo no vaya a caer en un error muy de amateur, que es me salieron formas imprecisas o con el lazo o con la línea o con el pincel y pues las dejé así porque pues no sé, porque sí, porque me cansé, porque me dio perecita. Todo, nuevamente, esto lo voy a repetir muchas veces en lo que queda del curso. Todo, estoy hablando hasta la más humilde hoja de pasto dentro de un diseño de escenarios, puede ser sujeto a un proceso de diseño de formas, pero ustedes deben elegir seguir ese proceso. Deben intentar foguear ese proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos unas primeras siluetas. Solamente cuando uno rellena, uno se alcanza a dar cuenta si uno de verdad está diseñando algo que tenga algo de potencial. Pero pues uno ya puede ir visualizando por lo menos que es un poquito más elaborado que el preboceto, que realmente aporta unas bases de estructura, pero que a nivel de diseño es más bien chamboncito. ¿Listo? Volvemos a activar acá y podemos rellenar acá de negro. Entonces, Diego, esto que voy a hacer a continuación solamente le va a funcionar en digital, porque esto es el paso que sigue acá. Realmente no va a ser posible hacerlo en materiales análogos. ¿Listo? Y el paso al que me estoy refiriendo es a utilizar las siluetas ya no como formas monocromáticas o monotonales, sino como formas que pueden y deben recibir golpes de iluminación. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a primero enriquecer un poquito lo que está pasando acá y después vamos a hacer dos cosas. Uno, voy a siempre respetar la calidad de presentación, ya sea creando una máscara de capa, ya sea utilizando el borrador, pero no vamos a ser tolerantes con la idea de una presentación chapucera de un thumbnail. Si es un thumbnail, es un ejercicio rectangular bien encuadrado. Segundo,
Tengan presente, todo programa graficador, esto ya lo comprobé, todo programa graficador, llámese Krita, llámese GIMP, llámese Procreate, llámese Clip Studio, tiene esta opción, así no la tengan en la misma opción, en la misma ubicación, perdón. Tengo una serie de botones, miren dónde está mi cursor, estoy acá, en la esquina superior izquierda del panel de capas, y tenemos unas opciones de bloqueo. Si yo activo la primera, esa opción se llama bloqueo de píxeles transparentes. Esto probablemente todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, acá no hay ningún tipo de bloqueo. Ahora activo el bloqueo de píxeles transparentes, que es este cuadradito hecho de cuadrados. Se activa un candado transparente o de outline en la capa. Si yo hiciera bloqueo universal, ese candado se vuelve blanco. ¿Listo? Y ahora que le activé el bloqueo de píxeles transparentes, ¿qué le pasa a esto? Solamente allí donde previamente se había rellenado con algo de información, ya fuera sólida o de semitransparencia, puedo seguir haciendo alteraciones cromáticas o tonales. Donde quedaron los píxeles transparentes, no se puede agregar información nueva. Otra cosa que voy a hacer, voy a siempre tratar de contextualizar la luz. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a llamar a esto Sketch, que es lo que estoy trabajando yo, Sketch C4 se va a llamar esto. Voy a crear un rectángulo con mi área de selección, que lo activo con la tecla M, y voy a ponerle a esto inicialmente un tono medio. Y le voy a decir modo de fusión multiplicar. ¿Listo? Eventualmente vamos a terminar de iluminar esto, no hay ningún problema. Vamos a bajarle la opacidad también al boceto previo. Y ahora vamos a empezar a iluminar desde el primer plano hacia el fondo. Entonces, primera decisión que voy a tomar yo aquí, voy a sacar ¿cómo se llama? Gradiente, lo voy a poner sin modo de fusión en la opción gradiente radial, no gradiente lineal, y vamos a ir a un tono de clave alta, pero no necesariamente blanco. Vamos a ir al centro absoluto de la composición y vamos a crear allí un destello que me ayude a justificar mi esquema de iluminación. ¿Listo? Ahora que tengo eso, vamos a ir a Sketch C2, que es donde está el Super Foreground o instrumento de encuadre de primer plano de la jungla, y le voy a decir Control U y le voy a decir que tenga un poquitito de luminosidad, que esto no sea negro, sino que sea una clave baja. Estoy hablando que como 80 y pico tirando al 90% de negro. Eso no es obligatorio hacerlo, pero quiero un ejercicio que intencionalmente no sea de alto contraste. Y como tengo activada la opción de bloqueo de píxeles transparentes, si yo entrara aquí con color, pues ese color queda solamente donde previamente está el diseño de la jungla. Pero yo estoy pensando todavía en escala de grises. Entonces vamos a tomar un tono cercano al centro, no necesariamente el del centro, y aquí vamos a empezar a esculpir el diseño de la iluminación. Entonces básicamente lo que yo quiero contar acá es que el golpe de luz llega hacia el borde de la jungla. Algo de esto de pronto queda mejor si no se trabaja solo con trazos, sino se trabaja también con gradientes. Los gradientes pues van a darnos siempre esa pista de gradualidad, ¿listo? Pero en últimas lo importante no es tanto la estética de las cosas, digamos, esto va a tener un sabor, todo thumbnail hecho a la usanza medio de speed painting, medio de boceto breve, cronometrado, va a tener algo de pistas de afán, sobre todo en su falta de precisión como acabado técnico, pero lo importante es que la lectura general sea coherente. Entonces, por ejemplo, yo aquí agrego luces. Si presiono X, puedo agregar sombras. Esas sombras no son negras, sino son ese tono de clave baja. Pero hay unos momentos acá donde definitivamente no debería tener solamente tonos planos. Porque, por ejemplo, si tengo una hoja de una palmera, eso es un plano relativamente amplio. Ahí valdría la pena empezar a jugar ya con la idea de gradientes. Listo. Ahí, entonces le voy agregando este elemento. Ahora empecemos a jugar con el resto. Voy a tratar de no crear tantas capas. Dentro de la misma capa C4 vamos a componer el resto del thumbnail. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es tomar inicialmente el marco de selección rectangular
y le voy a decir a esto control M para sacar la opción curvas y le voy a decir que tenga un cambio de contraste. Voy a hacerlo así, básicamente porque puedo hacerlo, no es que sea obligatorio, pero lo voy a hacer porque además me gustaría conservar algo del gradiente que se puso originalmente. Ahora vamos a tomar nuestro, podría ser nuestra área de selección, le decimos, y yo soy re ingenuo, cuando puse, me acabo de dar cuenta que cuando puse el gradiente, no le había activado, fíjense lo que está pasando acá, cuando puse el gradiente no le puse, ¿cómo se llama esto? Bloqueo de píxeles transparentes a esta capa, entonces me quedó por fuera la parte del gradiente. Y de nuevo, eso pues sería un error de presentación. Ahora sí le vamos a decir bloqueo de píxeles transparentes. Lo que yo ponga aquí tiene que quedar acá y solo dentro del rectángulo. Entonces vamos a volver a sacar nuestra área de selección. Creamos un rectángulo que corresponda al cielo. Y ahora vamos a tomar nuestro lazo. Miren, yo tengo el lazo estándar. ¿Listo? Y cuando presiono la tecla Alt, yo voy a restar a la selección y voy a tratar no de calcar, sino de guiarme por mi preboceto para diseñar las nubes. ¿Listo? No se afanen por calcar un boceto, sobre todo si es muy básico, puede ser una labor muy ingrata, ¿vale? Y pues a mí siempre me ha parecido, esto es más como opinión personal, pero siempre me ha parecido muy interesante la idea de poder, ¿cómo se dice? Como hacerle optimización al diseño a medida que uno va avanzando con la bocetación. La idea de calcar directamente sobre un boceto es algo muy, muy como de plancha de lápiz que luego tiene tinta, que luego tiene color. Eso no es bocetación. Y esto es una bocetación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a presionar otra vez Control M y voy a jugar con el diseño del cielo. Por ejemplo, para hacer una representación más específica de la hora del día. Porque es un tiempo que es más bien oscuro. O sea, podríamos estar hablando por ahí que es 6 de la tarde, 7 de la noche, etcétera, etcétera. Y aquí de hecho tengo otra oportunidad y es que yo puedo oscurecer bastante el cielo, pero ratifico mediante gradientes, y acuérdense que todavía tengo una selección activa, que el sol no ha desaparecido del todo todavía. ¿Listo? Ahora yo puedo decirle Control Shift y la tecla I. ¿Qué es lo que acaba de pasar? La selección ahora quedó invertida. Y yo aquí podría tomar un tono que no sea blanco, un tono que sea más claro que estas nubes, podría ser este de acá, podría ser este de aquí, ¿sí? Y un tono de las nubes y esculpir el golpe de luz que cae sobre las nubes. Acuérdense que la palabra operante que estoy usando yo es podría. Nada de esto es obligatorio hacerlo. Esto simplemente es un método y algunos de ustedes probablemente son bien duchos en Procreate o en Krita o en lo que sea y tendrán sus propias maneras de hacer las cosas. Les recuerdo, si alguno de ustedes tiene métodos automáticos para, por ejemplo, hacer perspectiva, hágale todo lo que les sirva, que sea un procedimiento técnico que han estudiado ustedes, está bien. Desde que no sea esa cháchara de inteligencia artificial, nos entendemos perfectamente bien, aun si no usan Photoshop, si no usan Adobe, que igual eso no es obligatorio, eventualmente valdría la pena dejar de usarlo. Pero eso ya es parte de otra conversación que podemos tener más adelante. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo, les recuerdo, es esculpir el diseño de las cosas. Quiero de manera intencional que se note que estas nubes tienen una interacción entre luz y sombra. No se va a ver perfecta, ni mucho menos, pero lo que quiero es que este boceto dentro de su brevedad comunique eso. ¿Listo? Entonces ya desde aquí me doy cuenta que valdría la pena que ese elemento de super foreground fuera más oscuro, porque hasta me alcancé a imaginar por un momento que iba a representar una escena como a media tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya tenemos una interacción entre luz y sombra aquí, pero si dejamos esto así como está, no podemos solo decir, bueno, entonces complete la islita y ya. No, eso no es suficiente, porque ya estoy teniendo uno de los problemas universales, que es uno que me está señalando Diego también, que es la ausencia de una correcta diferenciación entre los diferentes tonos, que con frecuencia también dice primer plano y plano medio o primer plano y fondo se están confundiendo. Eso no se puede dejar así. Entonces yo vengo acá y le digo, por ejemplo, Control U, présteme su luminosidad y la vamos a alterar para que ese primer plano se lea como más cercano a la cámara. Pero en todo caso, al menos un residuo de luz alcanza a tocar esas hojitas de la jungla. ¿Listo? Ahora
yo creo que sí valdría la pena sacar otra capa que se llama Sketch C5, porque hay elementos visuales acá que merecen tener una vida propia. Entonces, nuevamente, yo puedo partir de, por ejemplo, el lazo poligonal. Vamos a esculpir la islita. Vamos a inventarnos algo para que se justifique como punto focal. Algo a nivel de diseño, algo a nivel de iluminación, que nos dé esa justificación. Yo creo que de pronto podríamos dejar esta playa más reducida. Y algo que es muy interesante que puede ocurrir en ambientes costeros, cuando la playa empieza a girar o cuando gira respecto a nosotros, de tal manera que alcanzamos a ver elevaciones y demás, que eso alcance a entenderse como parte del diseño de la imagen. Listo, entonces yo acá lo que no debería hacer es esto y tampoco debería hacer esto. Porque en cualquiera de los dos casos lo que estoy haciendo es crear una interrupción que es muy fuerte dentro del esquema que estoy intentando configurar. Más bien lo que yo puedo hacer es que si voy a rellenar esto, le voy a asignar tonos que se puedan leer como propios del plano medio. Y si voy a rellenar lo que está más cerca, puedo utilizar tonos que se lean más propios del fondo. Y me puedo anteceder a una pregunta, pero acá parece que pasamos del plano medio al fondo. Y sí, eso en la práctica es lo que está pasando. Lo que significa que tengo que diseñar esto para que se alcance a leer como que estamos viendo no solamente un pedacito de playa, sino una playa que se extiende hasta volverse roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a terminar de corregir el marco, pero quiero no pasarme, me quedan 5 minutos para los 90. No en la grabación interna dice hora 41, pero la grabación mía está en hora 25 y pico. Entonces, ya que tengo esto, nuevamente le puedo activar bloqueo de píxeles transparentes y de acuerdo a la fuente de luz, yo puedo empezar a crear una interacción de luz y sombra que trate de tomar en cuenta la noción del tono natural del objeto. Nuevamente, sería un error decir, como acá en el centro está la fuente de luz, entonces esto es blanco. Porque entonces surgiría una idea contrahecha, como por ejemplo, la isla está hecha de un mineral altamente reflectivo. Eso suena súper lógico, pero al momento de hacer un thumbnail, sobre todo un thumbnail que tenga un tiempo relativamente corto, es común que uno tome unas decisiones que no son evidencia de nuestro máximo nivel técnico, sino con frecuencia son más evidencia de imprecisiones que surgen cuando entra en juego el afán. No se alarmen si eso pasa, pero es algo que ocurre todo el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí lo que quiero es representar este objeto para que se termine de leer primero como más distante y como parte de este esquema, va a necesitar otro elemento que ya mismo le voy a dar, y es la idea de la interacción del agua con esa gran masa que está en el plano medio. Entonces aquí vamos a jugar primero con eso y después un poquito con la idea de reflejos encima del agua, porque además no hay ninguna indicación que me diga que hay agua. Eso podría ser un potrero y en medio del potrero hay un jardín frondoso, pero la interacción de luces con frecuencia es lo que es más determinante al momento de establecer materiales. Lo que quiero decir con eso es que más importante todavía que la textura, que probablemente no debería tener ninguna participación en un thumbnail de composición, es la relación de luz y sombra para sugerir reflectividad, lo que quiero que haga las veces de un diseño de textura. Estoy seguro que todos ustedes, sin excepción, en algún momento se han topado con ese ejercicio ingrato de cómo hago textura de agua. Y fíjense que yo no estoy interesado en la textura de agua, estoy interesado en la representación como diseño de formas de la abstracción y la síntesis visual de agua. Acá ya empieza a surgir eso. Y ya empieza a surgir la idea de, ok, son cuerpos que emergen del agua o están en medio del agua. ¿Listo? Vamos a ubicar ahora un reflejo que nos diga la ubicación de la fuente de luz. Y hay otro reflejo ahí que no se puede perder. La isla tiene que tener un reflejo también. Entonces ahí con eso tomaremos las últimas consideraciones en cuenta sobre despejar el primer plano. No significa que el primer plano lo vamos a borrar, pero de nuevo, como esto surgió a partir de un preboceto muy básico que no tenía ninguna pista de iluminación, es posible que sea útil editar un poco el primer plano para despejar más nuestra vista hacia el punto focal.
Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Primero vamos a ocultar esta capa. Ya nuestro preboceto cumplió con su función, ya no lo necesitamos ver. Vamos a tomar el tono más alto que se alcance a detectar. Y miren que ahí hay una tangente. Fíjense, silueta de elemento de selva con un límite entre clave media y clave alta. Eso de lejos es una tangente. Pasa hasta en las mejores familias. No hay tal cosa como una persona que sea inmune a las tangentes. Lo que uno hace es volverse ducho en detectarlas. ¿Listo? Y como yo soy intolerante con las tangentes, esto sí lo voy a editar inmediatamente. Vamos a tomar este elemento de aquí, lo vamos a cortar. Ahí se podría crear otra tangente entre esta puntica y la hojita. Entonces me va a servir más tomar todo este elemento, decirle control T y modificar su tamaño y un poquito su orientación. Y nos evitamos ese problema de una punta por ahí traviesa creando errores de composición. ¿Listo? Vamos a seguirle agregando a esto pistas básicas. Vamos en 1 minuto 30. Les pido 2-3 minuticos máximo y ya terminamos esto. Promesa. Ya este sería el último demo y respondemos últimas preguntas y ya para que se vayan. Que ya me han dado suficiente de su tiempo en una semana que además no son de descanso. Entonces, nuevamente vamos a explorar aquí interacciones entre luz y sombra. Puede ser el caso que esto, como está ubicado de una manera que de pronto no recibe tanta luz, o quiero enfatizar todavía más la importancia del objeto que está cerca de qué, o que está en el punto focal, entonces que aquí alteremos un poquito los tonos, o bueno, hacemos algo para que esto se perfile un poco más. O alternativamente, puedo tomar un tono un poquito más claro para alcanzar a perfilar mejor este pedacito de la montaña. En todo caso, hay algo que siempre me va a estar respaldando y es el diseño de formas. Allí donde se lea más geométrico, más trapezoidal, se va a leer, esa es la intención, roca. Miren lo que está pasando aquí. Allí donde se lea más curvilíneo, la pretensión es que se lea más como nube. Y donde eso no esté funcionando del todo, vale la pena entrar a editar y hacer correcciones. Por ejemplo, acá creo que valdría la pena un tono más claro además, que me ayude a perfilar un poquito. Esto era lo que me estaba faltando, ese elemento de montaña. Entonces, vamos a complementar aquí el agua, sacamos el reflejo, miramos el primer plano, necesita que se le borre una cosita o dos y terminamos ese thumbnail. Entonces, el elemento de agua va a tener algunas ondas extra, pero esas ondas ya no van a ser solamente ondas claras, sino al contrario, pueden ser porque la interacción del agua, cuando el agua está muy movida, se presta para eso, para que veamos luces y sombras. Y yo tengo afortunadamente este objeto separable, es una capa que tiene más cosas, pero yo puedo entrar aquí y aislar solamente la islita, presiono control J y control J es duplicar capa, pero como tenías un área de selección activa, entonces lo que hice fue duplicar solo este pedacito y ahora le digo control T, muevo el punto de pivote, por si acaso, mantengo presionado Shift, vamos a dejar este elemento de reflejo, lo vamos a compactar un poco, vamos a jugar un poco también con su diseño, entonces se me ocurre hacer lo siguiente, primero para que vean bien lo que estoy haciendo, vamos a ocultar esta capa por ahora. Ahora le vamos a decir, incluso esta capa también la podemos ocultar, vamos a sacar la herramienta dedo o smudge, esto a nivel de como efecto, por decirlo así, es lo único que yo voy a hacer. Y esa capa smudge lo que me permite es crear unas distorsiones pues muy cómodas, sobre todo cuando hablamos de distorsión del agua. Tengan en cuenta, por favor, que este tipo de herramientas, si su equipo no está tan chévere, empiezan a consumir más memoria de lo que ustedes quisieran y eso puede ser harto. El pincel mezclador, por ejemplo, es una herramienta que jala harta memoria RAM. Entonces, si ustedes tienen un equipo de pronto no tan chévere o es un equipo de la U, que tampoco es que no va a decir, uy, mega equipos, pues, básicamente el recordatorio es control S a cada rato. Ahora, esto no puede quedar solo así, le vamos a decir que tenga algún elemento visual, podría ser multiplicar, podría ser superponer, yo creo que multiplicar puede funcionar. Y si algo, podríamos dejar esto un poquito más ancho, tenemos ahí el reflejo. Siempre vale la pena mirar esto así, mirar thumbnails como thumbnails. Yo creo que aquí está faltando algo, vamos a agregarlo de una vez. Entonces, dentro de lo que dijimos es no puede haber personas, no va a haber personas. Quitamos bloqueo de píxeles transparentes,
Vamos a tomar acá nuestro pincel, vamos a sacar un diseño medianamente complejo. Si algo, nos vamos a apoyar también en los lazos. Listo. Bloqueamos píxeles transparentes. Creamos una mínima interacción entre luces. Creo que para esto que quiero hacer me sirve mucho alterar un poco el diseño de las nubes, porque quiero que quede un poquito más oscuro alrededor de este objeto que está en el punto focal, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces quiero este elemento aquí, quiero que sea un poquito más oscuro en su interior. Wow, ¿qué pasó acá? Estoy en la capa que no es, genio. Quiero que esté un poquito más oscuro en su interior. Y ahora le voy a inventar acá. Primero quito bloqueo de píxeles transparentes. Vamos a tomar otra fuente de luz. Vamos a crear esto acá. Pero también nos vamos a inventar algunos golpes de luz dentro de la islita para terminar de perfilar esto. Es medio tramposo el poner un foco como una luz local. O sea, tramposo me refiero, es una forma muy directa de decirle a la gente, mire acá, usted tiene que mirar aquí. Pero pues es algo que puede funcionar. Ahora que lo pienso, una cosa que no me convence mucho es que este elemento no está ni al centro ni correctamente en asimetría. Pero pues para eso es que existen las trampitas. Vamos a mover todo esto. Creo que de pronto hay una capa que me quedó mal. Ay, sí, a mí me pasa esto con alguna frecuencia. Puse píxeles donde no debía, pero frescos, esto no va a cambiar en nada el tiempo de trabajo de esto. Voy a mover un poquito la isla para que esté en una ubicación más asimétrica. Esta idiotez que cometí aquí la voy a suprimir, que solamente literalmente un par de trazos. Y lo que no es la isla lo voy a volver a mover, que es en esta capa. Muevo esto aquí. Y ahora, en lugar de ponerme a encerrar cosa por cosa, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, todavía hay unas formas que no están del todo bien, pero ya quiero ir cerrando esto, no quiero abusar de su paciencia. Entonces, o sea, básicamente lo que hago es un reconocimiento. Hay cosas de las nubes que no me convencen del todo, pero para eso hubiera sido más útil haber aislado las nubes como un elemento individual. Otra cosa, tengo 1, 2, 3, 4 y con el preboceto son 5 capas de mi thumbnail. Entonces voy a crear un solo grupo. Se va a llamar Sketch C. Le voy a poner una máscara de capa. En esa máscara de capa voy a dibujar o a trazar un rectángulo de selección. Invierto con Control Shift y la tecla I. Y esto lo encierro para no tener que estar cortando capa tras capa. Miren cómo quedó esto. Eso es muy obvio, varios de ustedes son duchos en Photoshop, por si acaso ahí está el recordatorio. Entonces, sí, ese fondo esta parte de aquí, esto, ya me puse a remendarlo de una manera que no se ve muy bien. Les voy a entregar esto ya extra tiempo, o sea, no con ustedes en vivo, con 5 minutos más de edición, pero básicamente cuando yo le mencionaba a Diego hace unos días que uno puede partir desde formas básicas, y solo en las formas básicas decidir qué hacer con la iluminación, más o menos de esto es de lo que estoy hablando. Si ustedes estuvieran trabajando esto en análogo, y acuérdense, no lo hagan en análogo solamente como por el romanticismo, porque vale la pena, sobre todo si de pronto sienten que les falta práctica en digital, que arranquen de una vez con elementos digitales. Pero si fueran a hacer esto en análogo, lo que tendrían que decidir es dónde van sus bloques de sombra, dónde estarían sus reservas de luz y dónde habría tonos intermedios. Pero primero se tienen que dar cuenta si la retícula y la estructura más o menos funcionan. Si la respuesta es sí, siguen adelante. Si la respuesta es no, replantean. Pero lo que replantean sería solamente retícula y objetos como siluetas y formas, no como texturas y no como grises. Entonces, este diagnóstico es muy fácil de hacer. Pues, literalmente se puede pensar en términos de dibujo por minuto, dibujo por 2 o 3 minutos. Y se dan cuenta si responde o no. Y de acuerdo a eso, cuando concreten el diseño, empiezan a distribuir sus luces y sus sombras y eventualmente color. ¿Listo? Cuéntenme por favor. Primero, confírmenme si hasta ahí vamos claros.
No puedo dejar de ver esto acá. Confírmeme ahí con la manito, el emoji de pulgarcito, si estamos bien. Y si alguien tiene alguna pregunta, abramos un espacio de un par de minutos para dar la última indicación, pero ya pues por ahora con demos terminamos aquí. Los escucho con los Profe, dedos. Bueno, Cuéntame. ay, Ah, no, dale, Nicole, dale tú primero. dale. Bueno, es que no es pregunta mía, sino que Daniela no tiene micrófono. Ujú. Que me dijo que sí podía preguntar que cómo podemos ser más creativos, es que se siente como estancada. Entonces, Ok, como, ok. Eso es una de esas preguntas que suena un poco genérica, pero detrás de eso hay algo real. Entonces yo no voy a desestimar la pregunta. Lo que digo que suena un poco genérico es porque pues uno tiene brechas o vacíos que son específicos. Por ejemplo, yo les había contado, yo estoy ahorita reiniciando mis estudios de perspectiva desde cero. Yo pasé toda la semana pasada dibujando esferitas y conitos y cosas así porque necesito entender cosas sobre todo con iluminación en perspectiva que yo sé con certeza que se me escapan y no quiero que se me sigan escapando. Entonces ahí hay algo concreto que no tiene tanto que ver con creatividad, sino con bases técnicas. Pero como por dar una respuesta que no sea así como pues inútil, si de pronto sienten que hay algo a nivel de, o sea, creatividad como el acto de creación o invención que no está funcionando, de pronto valdría la pena ampliar nuestra base de referentes. Yo dejaría dos recomendaciones. Hacer como un estudio interior muy sincero de dónde es que saco yo mis ideas. Porque a veces uno no se da cuenta, y fíjense cuántas veces se ha repetido este tema, lo considero así importante, donde hay decisiones automáticas también a nivel de creación. Entonces se plantea un escenario, de pronto uno está partiendo de la misma base siempre, un personaje, la misma vaina, un vestuario, la misma vaina. De pronto uno, sin darse cuenta, está automáticamente echando mano de una, llamémosla así, bodega referencial que está muy abandonada y muy mal suministrada. Eso será lo primero. Y conectando con eso mismo, vale la pena que tengan en cuenta algo que probablemente ustedes estudiaron en algún momento, porque yo sé que ustedes vieron semiótica, pero pues las bases teóricas de las cosas a veces se nos escapan. Este es uno de los ejercicios que en mi opinión justifica que uno estudie semiótica a pesar de toda esa terminología. Mis respetos y sin pretender ofender al que enseña eso. Yo de hecho no lo conozco a la persona, pero sé que en la universidad se dan unos cursos muy buenos de semiótica. Pero con mi respeto a esa disciplina, está llena de una terminología que a veces uno dice como, parce, yo no estoy estudiando cantonés, estoy estudiando teoría que se supone que refuerza mi sentido de pensamiento visual. Pero esta palabra para mí es lo que justifica que uno sepa de semiótica. Acuérdense que desde la perspectiva semiótica, cuando hablamos de texto, no estamos hablando de rayitas de lenguaje castellano o inglés o lo que sea encima de papel o pantalla. Un texto es cualquier mensaje complejo consignado en un medio y que está sujeto a leerse y a estudiarse. O sea que una imagen es un texto visual, un corto animado es un texto audiovisual. Y la idea del intertexto es creamos algo a partir de la combinación o del enriquecimiento a partir de otra cosa. Y los ejercicios de intertextualidad son la cosa, en mi opinión, menos cháchara que existe. Porque es básicamente proponerse unas fórmulas concretas para encontrar algo creativo. Si uno dice, volviendo al tema de este asunto, si uno dice, ¿esto cómo está hecho? Esto no solamente es jungla. Esto es jungla más Nueva Guinea, como referencia específica, más diseño de formas. O acá uno podría decir, no me lo ponga tan genérico. Acá es más trapecios. Y de pronto uno dice, qué sé yo, más noir. Aunque pues yo no voy a pretender que esto se vea muy macabro ni nada de eso, pero pues no es una imagen de luz día. Cuando uno va a crear un personaje, cuando uno va a crear un vestuario, cuando uno va a crear cualquier cosa, uno puede usar como esas formulaciones de intertextualidad. Entonces no es que el personaje sale de las 2 o 3 o 10 o 20 referencias que yo tengo en la cabeza, sino yo digo, présteme claves específicas de una época histórica, présteme claves específicas de vestuario, présteme claves específicas de estilo, de diseño de estampados, de vegetación, de botánica o de lo que sea. Y de ahí lo que uno hace, y esto es diferente. Algunas yo expliqué esto y una persona en otro curso dijo, eso es como un prompt, refiriéndose a la vaina de Midjourney y todas esas carajadas.
Pero esto es diferente a un prompt, porque lo que uno está creando acá es una ruta de exploración, no la guía para que algo regurgite una conclusión predeterminada. Entonces, con esto cualquier persona podría intentar hacer algo que se va a ver completamente diferente, mejor o peor de lo que hay aquí. Esas fórmulas de intertextualidad lo que hacen es abrir puertas que de pronto uno no sabía ni que uno podía tocar, sobre todo cuando uno no se basa solo en ilustraciones. Quédense muy, muy cerca de la idea de referencias indirectas. Esto creo que se complementa mucho con este asunto para enriquecer procesos creativos. Referencias indirectas son todas las que no hacen parte de un proceso de ilustración o del medio directamente en el que están trabajando. Eso significa que, por ejemplo, si van a diseñar escenarios, no miran solamente diseños de escenarios, miran fotografía urbana, miran urbanística, miran arquitectura, miran estilos arquitectónicos, miran épocas del arte, miran también qué pertenece al diseño visual que no haga parte de arquitectura. Esa es otra forma de crear caminos indirectos de exploraciones en procesos creativos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay en vegetación? O qué hay en diseño textil, o qué hay en arte moderno, o qué hay en diagramación, que pueda utilizarse para enriquecer un diseño de arquitectura y diseño de espacio urbanístico a nivel gráfico e ilustrado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo ahí? Esas son maneras básicamente como de jalar referencias, pero no para decir, présteme este estilo, sino présteme algo nuevo que yo voy a tener que filtrar, entender, estudiar, procesar y luego convertir en gráfica. ¿Listo? Vale. Y creo que Sofía tenía una pregunta. Sí, señor. Ujú. No sé si tú recuerdas que te habíamos mostrado como un video de referencia de los Olímpicos, de cómo queríamos que se viera estéticamente como nuestro corto. O sea, todo lo que nos estás mostrando aquí Ujú. sí tendría que ver como con ese espacio imaginario en la mente de Paula. O sea, ¿es la misma lógica? Ujú. Espérame que ahí esa referencia. Yo creo que en este momento no recuerdo exactamente de qué me estás hablando, pero pues yo he estado, desde la semana que ha correspondido, he estado pendiente de todo lo que ustedes han mandado, incluyendo sus textos. Entonces yo creo que para que esto no se extienda más, ponme la referencia ahí en el grupo de WhatsApp y ya podemos hablar de eso ya de manera más concreta. Pero básicamente lo que ustedes tengan como idea, o sea, nada de esto altera eso necesariamente. Estos son simplemente mecanismos básicos para plantear de una manera digerible la complejidad de un diseño de espacios. Con eso, no, de hecho, ahora ya recuerdo la referencia que tú me estabas dando. Y sí, es bien específico de lo que me estás preguntando. Esto, junto con todos las otras referencias, tiene en común que está representando espacios físicos. Cuando tú vas a representar un espacio abstracto, básicamente lo que estás cambiando es la estructura a partir de la cual surge el thumbnail. Esto ya, promesa, es lo último que voy a dibujar y es nada. Si tú dijeras, tengo un espacio donde lo único que aparece es el personaje y una luz de spot y eso es lo único que hay. Y uno dice, bueno, ok, dentro del corto es perfectamente válido que pase esto, pero entonces tenemos un problema. Como estamos definiendo primero que todo universo, necesitamos alguna representación donde podamos decir, si esto no existe, esto es identificable, así sea como un espacio abstracto. Y ahí es donde recuerdo que hay varios ejemplos en esa referencia que me compartieron, donde por ejemplo ocurría algo como esto. Aparecía una parte de lo que eventualmente descubrimos que es el cuerpo de una serpiente, pero que se puede leer aquí como si fuera un puente. ¿Listo? Y en últimas, siempre hay que hacer una pregunta. Si ustedes estuvieran limitadas a solo 3 thumbnails y tienen que ser los más representativos, esto lo alcanzamos a comentar el jueves de la semana pasada. Si ustedes estuvieran pensando o en el thumbnail de su video de YouTube, o en su portada de Netflix o lo que fuera, pues tienen que ser las imágenes más representativas. Puede haber momentos donde sea perfectamente válido que un personaje literalmente flote contra la nada. Pero si hablamos de definir en términos espaciales un universo, pues no vamos a poder solo decir fondo negro, creo yo en la mayoría de los casos. Entonces sería cuestión de que ese espacio mental, allí donde tenga alguna pista física que pueda funcionar sin personaje, ustedes lo definen
y lo empiecen a explorar. No importa que sea sencillo, yo no estoy diciendo es que tiene que haber calles y tiene que haber faros, no, no es eso, pero ¿qué justifica que no sea solo espacio negro o espacio blanco? Habrá alguna cosa, por básica que sea, que nos diga esto es un espacio mental y sus pistas son X, Y o Z. Porque además el ideal es que si vemos ese thumbnail, entendamos al menos la generalidad de lo que nos están contando. Si una persona presentara un espacio negro que tiene una luz de spot, y en esa luz de spot, en lugar de mostrar un personaje, vemos, qué sé yo, un cubito o un objeto básico que también tiene iluminación, pues uno podría decir, ok, hay un nivel de abstracción dentro del espacio del proyecto y se va a manifestar de esta manera. Probablemente no es el espacio más importante, pero existe de esa manera y así es que toca explicarlo. Entonces, para que tengan eso presente, la idea del espacio mental es válida, la idea de que no tenga perspectiva lineal o que no aparezca espacio urbano o espacio natural, eso no tiene ningún problema, pero volvemos a algo que ya se había mencionado y se seguirá mencionando. Lo que nos mata a nosotros es la ambigüedad, eso es lo que se come los proyectos. Entonces, un ejercicio muy sincero que ustedes pueden hacer es terminan un thumbnail de uno de esos espacios mentales, se lo muestran a alguien, no le hacen preguntas cargadas, solamente le preguntan qué ve acá. Y esas respuestas probablemente van a ser muy, muy iluminadoras para ustedes. ¿Listo? Oh, listo, ya me queda mucho más claro, gracias. Muy bien, ya nos extendimos más de la cuenta, les agradezco mucho por el tiempo que le dieron a esta sesión, voy a parar la grabación ya mismo y pongo a procesar esto y como les digo, a más tardar mañana tipo 10, 11 de la mañana ya debe estar en sus correos la indicación de este es el video para que repasen, etcétera, etcétera. ¿Listo? Le voy a dar 5 minutos más de cariño a ese fondo por mi propio ego, porque no quiero ver ese parche en el cielo, y les entrego eso también, lo dejo en la carpeta de recursos, subcarpeta práctica. Todo tiene la nomenclatura que corresponde al semestre actual, porque ahí también hay ejercicios del semestre pasado. Todo eso está ahí por si lo quieren pillar. Muchas gracias. Tengan un